Aquel hombre que salió de las montañas para advertirle a la DEA que respetaran los acuerdos con su hijo Vicentillo, o él hablaría. Aquel mítico capo de la vieja escuela que jamás conoció la jungla de cemento, fue vulnerable por unos chamacos. Parece imposible de creer semejante historia. Los menores le tenían guardado al Mayo Zambada el deseo de Edgar Guzmán López. Un deceso que, según el mini licenciado, tanto el Chapo Guzmán como los chapitos querían vengar. Lo curioso del caso es que los medios hermanos de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, es decir, Ovidio y Joaquín, hermanos de sangre de Edgar Guzmán López, fueron el centro de este huracán. Ovidio Guzmán López desapareció mágicamente de prisión un par de días antes de la supuesta captura de Zambada. En las sombras de la historia de México yacen narrativas clandestinas, relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia. La mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien pretende explorar los tres hijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. No se metan conmigo. Y yo no me voy a meter con ustedes. Sé que son buenos periodistas, que están mal económicamente y que necesitan que los ayude. Aquí estoy. Fue la advertencia de Ismael el Mayo Zambada, el jefe indiscutible de la plaza, pidiendo a los reporteros sinaloenses no hablar ni mal ni bien de él. Desde entonces, en gran parte de Sinaloa, se habla muy poco del mítico señor del sombrero. El 5 de abril de 1996, en Cancún, Vicente Zambada García, hermano del Mayo Zambada, sufrió un ataque. Dos hombres mal encarados lo interceptaron afuera de su domicilio, y Joaquín el Chapo Guzmán notó cómo ese fallecimiento afectó profundamente al Mayo, prometiéndole que lo ayudaría a vengar la muerte de su hermano Vicente. 6 años más tarde, el Chapo cumpliría su promesa, evidenciando la camaradería entre ellos. Era Navidad de 1989. Las fechas son inexactas, pero fue un momento feliz para don Adán. Su hijo, Jesús Alfredo Salazar, había acabado con los seres queridos de los líderes de un grupo rival. Sin embargo, estos actos orquestados por don Adán y su hijo Jesús Alfredo provocaron duras consecuencias para la familia Salazar. Alonso Salazar Ramírez, el hijo más querido de don Adán, fue secuestrado y apareció muerto. Don Adán había pagado con creces su vida en el mundo del crimen. Con fuerza y furia, don Adán se asentó en Sonora, Chihuahua y sus alrededores. Respaldado por los grandes, el Chapo, el Mayo, Quintero y Carrillo Fuentes. Años más tarde, sus leales se vieron amenazados cuando Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, quiso hacerse del corredor completo de Sonora. Tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, las cosas cambiaron. Los Beltrán Leiva se asentaron en Navajosa. Y el Mochomo, ambicioso y peligroso junto a su compadre Raúl Enrique Parra, el 7 o el 9, líder de los Güeritos, o los Números, optaron por combatir a don Adán. Llamaron al Mayo Zambada para intentar pacificar el asunto, pero no lo lograron. Todos estaban molestos con el Mochomo, pero este recibió el respaldo de sus hermanos, los Beltrán Leiva. El Chapo, el Mayo, los Quintero y los Salazar alegaban que no había necesidad de calentar el terreno. Estaban trabajando en paz, y ahora surgía este conflicto. Hasta que, en 2008, el destino o la traición delató al Mochomo. Fue capturado por un grupo élite de la milicia mexicana. Se acercaba su cumpleaños, y los Guzmán ya habían dicho que le entregarían un fino reloj como regalo. El Mochomo mordió el anzuelo, pasando su ubicación exacta. El regalo no fue un reloj, sino un grupo de fuerzas especiales del gobierno mexicano. El Mochomo había caído, engañado por un regalo envenenado. La detención desató el enojo de Arturo Beltrán Leiva, quien acusó a Joaquín Guzmán Loera de traición, desatando una pugna que sembró todo menos paz en Sinaloa y estados aledaños. Los ahora enemigos, los Beltrán Leiva, buscaban el momento preciso para atacar.
La hostilidad y desconfianza se sentaron dentro de las filas del bando de Sinaloa, llevando a un error significativo en la historia del AMPA en México. La noche del 8 de mayo de 2008, un ataque se desató en el estacionamiento de un popular centro comercial en Culiacán. El ataque dejó al menos 500 casquillos en el asfalto y a Edgar Guzmán López, hijo del Chapo, muerto. Damasco López Serrano, el mini licenciado, en una entrevista con la periodista Anabel Hernández, detalló que el responsable del ataque fue Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo. Sin embargo, todo se trató de un malentendido. Los hombres del grupo sinaloense informaron al Vicentillo que la gente de Arturo Beltrán Leiva se reuniría en el centro comercial aquella noche. Edgar Guzmán López salió sin escoltas ni radios de comunicación, por lo que cuando se preguntó si había alguien de la organización en el lugar, todos dijeron que no. Vicente Zambada Niebla dio la orden de atacar. El Chapo Guzmán, después de llorar amargamente a su hijo y sucesor, compró todas las rosas de Culiacán para el entierro. En los medios asegura que el Chapo perdonó a los hombres que llevaron a cabo el acto, gente del Macho Prieto, bajo órdenes del Vicentillo, pero en realidad buscaba el momento preciso para vengarse de los Zambada, especialmente de Vicentillo. El Chapo Guzmán perdió a su primogénito y posible sucesor, mientras que el Mayo Zambada perdió a su hijo Vicente, quien optó por entregarse a las autoridades estadounidenses. El juicio de Joaquín El Chapo Guzmán comenzó en noviembre de 2018 en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, concluyendo en febrero de 2019 con una sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales, sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, Ismael Boyorquez, periodista sinaloense, observó cómo las relaciones entre Ismael Zambada García y los hijos de Joaquín Guzmán Loera se tensaron. Vicente Zambada, el Vicentillo, subió al estrado el 3 de enero de 2019, confirmando señalamientos contra Guzmán que ya eran conocidos. Las relaciones de cordialidad entre el Mayo y los hijos del Chapo comenzaron a deteriorarse cuando el Mayo pidió a Iván Guzmán Salazar y Jesús Alfredo transmitir un mensaje a su padre, instándolos a declararse culpable para ayudar a su hijo a salir de prisión. Molestos, los hijos del Chapo se prepararon para una posible pugna, adquiriendo 200 vehículos adicionales. Cuando sucedió el culiacanazo, se dice que los menores le pidieron apoyo a los Mayos, pero estos no los apoyaron. El enojo comenzó a brotar nuevamente. Ahora, tras la caída del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el señor del sombrero ha asegurado que fue puesto y entregado por Joaquín Guzmán. Los menores difundieron mensajes y cartas a través de sus colaboradores para desmentir tales acusaciones, dando a entender que el Mayo y Joaquín simplemente optaron por entregarse. Aquel hombre que salió de las montañas para advertirle a la DEA que respetaran los acuerdos de su hijo Vicentillo, o él hablaría. Aquel mítico capo de la vieja escuela que jamás conoció la jungla de cemento, fue vulnerado por unos chamacos. Parece imposible de creer semejante historia. Los menores le tenían guardado al Mayo Zambada el deceso de Edgar Guzmán López, un deceso que, según el mini licenciado, tanto el Chapo Guzmán como los Chapitos querían vengar. Lo curioso del caso es que los medios hermanos de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, es decir, Ovidio y Joaquín, hermanos de sangre de Edgar Guzmán López, fueron el centro de este huracán. Ovidio Guzmán López desapareció mágicamente de prisión un par de días antes de la supuesta captura de Zambada. Pero hay periodistas como Luis Chaparro que sugieren que hubo un acuerdo entre el Mayo Zambada, los menores y el gobierno americano. El Mayo simplemente se entregó porque estaba muy enfermo y quería ver a sus hijos. Si lo analizamos fríamente, llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, especialmente la DEA, era la única forma de que el Mayo pudiera ver a sus hijos, considerando que 3 de ellos se encuentran en Estados Unidos. Aquel hombre que jamás conoció la jungla de cemento, el último de los viejos capos, quedó vulnerable a mano de unos chamacos, terminando entregado a la justicia estadounidense.